Bienvenidos y bienvenidas, soy David Perseo. Hoy os voy a explicar cómo se juega a Copenhagen. Copenhagen es un juego de colocación de polióminos de piezas tipo Tetris. Cada jugador va a tener una fachada de un color asignado, una sirenita típica de Dinamarca en el tablero de puntuación, y lo que tendremos que hacer es ir llenando nuestra fachada con esas piezas tipo Tetris, que podremos ir robando, ahora os explicaré cómo, y nos harán puntuar pues según el número de ventanas que tengamos por filas. Tendremos que ir viendo cómo subimos para poder utilizar como una especie de comodines extra que nos dan otras acciones. Pero me parece súper original. Visualmente es verdad que es muy bonito, pero me gusta mucho la mecánica para poder colocar esas piezas y hacernos con ellas, cómo tenemos que ir robando las cartas como de la popa de un barco. ¿Cómo lo vamos a robar? Bueno, pues en este caso a mí sí que me ha recordado hasta cierto punto al Aventureros al Tren, de poder robar cartas que haya a la vista o de las que están boca abajo. En este caso, si robamos de las que están a la vista, tienen que ser dos cartas adyacentes. Las cartas pueden ser de un color u otro, y entonces, si por ejemplo nosotros queremos coger una carta, o sea, una pieza de tipo Tetris de 4 cuadrados, por así decirlo, compuesta de 4 cuadrados, necesitaremos en nuestra mano 4 cartas de ese color, ¿vale? Si es una pieza rosa de 4 cuadrados, pues necesitaremos 4 cartas rosas. Pero bueno, vamos a verlo, que yo en la explicación os vais a enterar muchísimo mejor. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver cómo se juega este Copenhague. Como veis hoy la cámara, le he abierto un poquito el angular porque quería que tuvierais un despliegue pues, más visual, ¿vale? Para que entendierais mejor el juego. Cada uno de los jugadores cogerá una fachada del color que elija y la sirenita correspondiente de madera para poner en el tablero de puntuación. Yo, como siempre juego con el color azul, pues me he cogido la fachada azul, he hecho un supuesto pues, de otro jugador con la fachada roja. El jugador inicial cogerá 2 cartas. Cuando es una partida de 2 jugadores, el jugador inicial coge 2 cartas y el segundo jugador cogerá 3. Esto va a variar según el número de jugadores. Cuantos más jugadores haya, pues se va a ir distribuyendo distinto número de cartas de mano inicial. Como veis, tenemos un tablero de puntuación, ¿vale? Cada jugador pondrá la sirenita de su color en su línea de puntuación, del color correspondiente. Tenemos los muelles. En este caso hemos sacado al azar una carta en cada uno de los muelles disponibles. Se consideran adyacentes, para que tengáis este concepto ya claro, cartas que estén una al lado de otra, pero estas dos, por ejemplo, no serían adyacentes, ¿vale? Son distintas, estarían en distinta zona. Luego estas son unas losetas como de bonificación extra que nos van a permitir acciones adicionales. Tenemos ventanas únicas que solo podremos coger cuando cubramos uno de los blasones. Ahora os lo explicaré. Y luego, como veis, de cada color tenemos piezas de 2, 3, 4 y 5 cuadritos. Son polióminos, piezas tipo Tetris, y para que veáis un poquito, pueden ser de masonería, que es el tramo que hay como de ladrillo, por así decir, de piedra, o con ventanas. Esto va a condicionar un poco las puntuaciones, ¿vale? Pero por lo menos que os vayáis familiarizando. Piezas de distintos colores, con diferente número de cuadrados que componen cada una de las piezas. Y si os fijáis, las cartas se corresponden con esos mismos colores. El juego es muy sencillo, es muy fácil de aprender. La verdad es que no tiene una dificultad en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a qué acciones posibles tenemos. O bien robamos 2 cartas adyacentes de los muelles y reponemos el hueco y las llevamos a nuestra mano, o bien las jugamos descartándolas para comprar un trozo de fachada para colocar en nuestra fachada, ¿vale? Cada uno tenemos uno de los edificios que hay junto a los muelles en Dinamarca. Pues tendremos que ir rellenando el máximo posible. No quiere decir que haya que rellenar todos los huecos, ¿vale? Pero según cómo rellenemos nos vamos a puntuar. Esto es lo que sería un poco el despliegue inicial. Yo ya me he puesto aquí 2 cartas de mano, como veis, ya está más o menos preparado. Aquí hay una carta de sirenita, que de momento se deja aquí, pero cuando hagamos una segunda vuelta con el mazo de cartas, porque vais a ver que vamos a ir robando bastantes cartas y gastando, descartándolas, cuando tengamos que volver a barajar y colocarlas, de las 9 que quedarán debajo, esta la mezclaremos, barajaremos y la colocaremos entre esas 9 de debajo. No sabremos en qué posición. Entonces, cuando vayamos jugando las cartas, en el momento que salga la sirenita, se acabaría la partida, determina el final de la partida. O bien porque salga esa sirenita en la segunda tanda de robo de cartas, o bien porque un jugador ya ha alcanzado los 12 puntos o más. Tan sencillo como eso.
Acciones posibles. O bien robar dos cartas adyacentes o de las que tengamos en mano cuando tengamos suficientes, descartar para coger un trozo de la fachada y colocarlo en la nuestra, en nuestro edificio. ¿Qué requerimos para poder construir o coger un trozo de fachada? Pues tener tantas cartas del color correspondiente como cuadros compongan esa pieza. Por ejemplo, vamos a ver mi mano. Yo ahora mismo tengo una amarilla y una rosa. Tengo que ir llenando. Obviamente, lo interesante es hacerse con muchas del mismo color. Pues, por ejemplo, voy a robar como adyacentes dos que están juntas, dos amarillas. Esta sería mi mano, la voy a dejar así un poco a la vista y repongo. Le tocaría al siguiente jugador, ¿vale? Bueno, imaginad que vamos acelerándolo, que voy a jugar yo un poco de forma única. Pues ahora tomo dos adyacentes, pues decido tomar esta y esta. Repongo, ¿vale? Que siempre hay que reponer. Y vuelve a llegarme mi turno. Pues yo ahora, por ejemplo, en vez de robar, si no me interesa, puedo coger estas cuatro amarillas y decir, venga, pues voy a pagar una pieza de cuatro amarillas, cuatro piezas, las descarto aquí y la puedo colocar en cualquier punto de mi fachada. Siempre tiene que ir apoyando como sobre la base. Para colocar piezas futuras, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta, pues por ejemplo, si yo esta la he puesto así o así, puedo darle la vuelta, ¿vale? ¿Cómo me voy a puntuar? ¿Qué es lo más importante? Si completo una fila, la fila que sea, pero una fila, un punto. Si hay mampostería y ventanas en una fila, un punto. Si son todo ventanas, 2 puntos. ¿Vale? O un punto si son mezclados o 2 puntos si son solo ventanas. En una columna, si completara una columna entera, si está mezclado en mampostería y ventanas, 2 puntos. Y si son todo ventanas en una columna, 4 puntos. Y eso es lo que me sumaría inmediatamente. ¿Qué sucede cuando yo al colocar una pieza tapo un blasón? Pues puedo tener tres opciones posibles. O bien, por el hecho de haber tapado un blasón o de haber completado una de estas filas que aparecen marcadas que corresponden con filas de blasones, ¿vale? Tanto si lo tapo como si completo una de estas filas, podría hacer una de las acciones de blasón. Y las acciones de blasón pueden ser coger una ventana única y colocarla, que nos viene muy bien para rellenar huecos que se han quedado por ahí, huecos pequeñitos. O bien coger una de las losetas de acción adicional que podremos gastar en siguientes turnos. O bien, si las hemos gastado, voltearlas, ahora os voy a explicar el porqué, para poder utilizarlas de nuevo. Imaginad que yo, por mi acción de blasón, decido coger, por ejemplo, pues esta misma. Se van a poner, hay 5 tipos, pues se van a poner tantas losetas como jugadores haya. La voy a tener en mi zona, ¿vale? Pues bueno, yo por ejemplo llega el siguiente turno y mi acción es robar 2 cartas, tienen que ser adyacentes, ya sabéis, pues yo con esta lo que puedo hacer es gastarlo, me lo dejo boca abajo y aparece así distinto el icono, pero esta me permite robar 2 cartas que no sean adyacentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahora quiero las verdes, por ejemplo. Pues haría eso. Si en otro momento vuelvo a tapar otro blasón o completo una de las filas, como os digo, de blasón, podré, entre esas 3 acciones posibles, que eran coger una ventana, coger una de estas losetas que no tenga, de un tipo que tenga, o reactivar, que es volver a dar la vuelta, para poder gastarlo posteriormente. Bueno, pues vamos a hacer así la partida hasta que, como os decía, o bien un jugador haya llegado hasta los 12 puntos, o en la segunda ronda de cartas barajadas a robar nos salga la sirenita. Como veis, el juego es muy fácil de aprender, ¿vale? No tiene una mecánica nada compleja. Viene muy bien para trabajar la visión espacial. En este caso, además, es muy visual el concepto de puzzle, el cómo encajar. La toma de decisiones en cuanto a cómo colocarlas, es decir, si yo, por ejemplo, hubiera colocado esta aquí, ya tengo 2 ventanas en la planta de abajo. Si yo, por ejemplo, posteriormente hubiera podido pagar una de 4 verde, a mí obviamente me interesa más completar una fila con todo ventanas que son 2 puntos que no mezclada que es 1. O sea, siempre vamos a buscar la manera que más nos puntúe. Y como os decía, también intentar obtener blasones para tener esos privilegios adicionales. Se da el caso, os lo voy a enseñar así un poco, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que yo tengo
una amarilla solo, pero si yo quiero comprar una pieza que va a tocar con otra del mismo color, no tendré que pagar esa misma cantidad. Me explico. Si, por ejemplo, está compuesta de dos cuadros, ¿no? Dos cuadritos. Y yo la quiero poner, pero, a ver, si la pongo aquí, pues tendría que pagar dos cartas amarillas. Sin embargo, si la pongo tocando con otra pieza amarilla, tendré que pagar una menos. En este caso, como valía dos, pagando una la podría poner. Es lo único que hay así que tener en cuenta como un poquito adicional. Y luego, porque conozcáis un poco las opciones, pues como habéis visto, esta loseta me permite robar cartas no adyacentes. Esta loseta me permite, en vez de robar dos cartas, me permitiría robar una más, por eso el más uno, luego robaría tres cartas adyacentes. Con esta podría robar cartas y a la vez comprar un fragmento de fachada para colocarlo, eso a construir a la vez, robar y construir. Con esta podría utilizarla para gastar una carta menos de las que me piden por la pieza que quiera comprar. Si es una pieza de 5 cuadros, pues con 4 cartas podría pagarlo. Y con este me permite hacer el cambio de color. Imaginad que yo tengo, por ejemplo, esto y necesito 4 verdes. Pues con el cambio de color podría hacer que todas las que tengo en la mano que no sean de ese color que equivalgan a verdes. Pues me aplicaría como que son 4 verdes, las descartaría y podría comprar una pieza de 4 verdes, ¿vale? Que la podría colocar pues como yo considere. Ya os digo que todo lo que coloquemos, por ejemplo, haciendo una columna también todo de ventanas, más puntos. Bueno, pues espero que os haya gustado. La verdad es que es un juego que a mí me encantó. Nos gustó porque es muy fácil de aprender, muy rápido de jugar. Son dos decisiones a tomar, o robas o construyes, no tiene más historia. Nos gustan muchísimo los juegos tipo Polio Minor, de estos de Tetris. Este además recuerda mucho a la fachada del juego Tetris. El tema de la toma de decisión y visión espacial, pues como os digo, también en general nos motiva bastante. Quizá los dos en ese sentido tengamos ya la inteligencia visoespacial pues un poco más desarrollada porque la tenemos muy acostumbrada por estos juegos. Es un familiar, funciona muy bien, ¿vale? A partir de la edad recomendada mínima, que es de 8 años en adelante, funciona sin ningún problema. De hecho, muy bueno como juego intergeneracional, para poder jugar con las personas mayores que tengamos en la familia, etcétera. Por eso mismo, por la sencillez de normas, pero bueno, que es un juego, siendo un juego abstracto, por así decirlo, en cuanto al concepto, no está infantilizado, que no condiciona y así no hace que haya reticencias a la hora de jugarlo. Os invito a que lo probéis. Para nosotros la verdad es que fue un descubrimiento, fue un acierto de publicarlo por parte de Devir. Bueno, la edición original es de Queen Games, que también tenemos bastantes en casa, pero bueno, traducido aquí al español lo han traído Devir y bueno, es muy buen juego, muy bonito, es muy agradable de jugar y os invito a que lo probéis. Hasta pronto, nos vemos en el canal.